tardes y bienvenidos a nuestra página de Social Journalist 2020. Hoy desde casa acatando la cuarentena que el gobierno nacional decretó frente a la actual pandemia. Hoy les tenemos dos grandes invitados que nos van a hablar sobre la actualidad que se está viviendo en el deporte frente al COVID-19 y también sus experiencias vividas como periodistas deportivos. Saludamos en esta tarde a mi compañera Daniela Villarreal, que estará acompañándonos esta tarde hablando de todo un poco con nuestros invitados. Cuéntanos, Daniela, de quiénes se tratan y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y gracias. Bueno, los saludo nuevamente desde casa y bueno, hoy nos acompañan dos comentaristas deportivos profesionales que en la actualidad ambos trabajan en Antena 2 Deportes. Se trata de Darío Ángel Rodríguez y Octavio Mora Gómez. Bueno, les comento un poco de ellos. Darío Ángel es comentarista desde los 19 años, luego de ser jugador en el equipo profesional de Millonarios. Él ha pasado por diferentes medios de comunicación como comentarista y periodista deportivo, como el medio de comunicación de Colmundo Radio, Caracol Radio, Fox Sports y en la actualidad Octavio Mora. Él es comunicador social y periodista, él es comentarista y corresponsal deportivo. Trabajó en Univisión, CNN, ESPN, es periodista y presentador deportivo de Red Más, en Noticias Caracol y bueno, ahora en Antena 2 de RCN Radio. Queremos pues darles un saludo muy grato desde lejos y agradecerles por esta invitación. ¿Cómo están? Muy bien, Daniela. Gracias, Carlos, y un gusto compartir con mi amigo don Octavio Mora Gómez. Un respetuoso saludo para Daniela, primero las damas, Carlos Mauricio Restrepo, por supuesto para el amigo de la infancia, el amigo de la cuadra, el cómplice del juego y de otras actividades durante la adolescencia. Bueno, nada, muchísimas gracias y bueno, queremos empezar por un par de preguntas pues que don Darío y don Octavio nos respondan. Muchos de nuestros seguidores pues lo quieren saber y una de ellas es que ambos realizaron un máster como directores técnicos en la Escuela Central de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Queremos saber un poco desde sus dos puntos de vista, cómo han desempeñado esta labor técnica o si lo han hecho en algún equipo profesional. Don Darío, cuéntenos. Bueno, buscando información y tratando de ser mejor comentarista y analista del juego, yo me fui a Buenos Aires en el año 2007 a desarrollar la carrera de director técnico de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese momento en Colombia no había una alternativa como hoy, ya hay un par de alternativas y de opciones en Colombia. Entonces me concentré allí en Buenos Aires durante los años 2007-2008, cursé las 1.400 horas clase que significa este curso, que es avalado por Conmebol y por FIFA, y que lo faculta a uno y lo titula para dirigir equipos infantos juveniles o profesionales, porque el primer año del curso es para fútbol formativo y el segundo año para fútbol profesional. Pero en realidad yo no estaba pretendiendo ser director técnico, yo lo que quería era mejorar al comentarista y conocer mucho más del juego desde adentro, desde la perspectiva del entrenador y del hombre de fútbol. Pues sí, lo había jugado a nivel de Liga de Bogotá, había tenido ya el recorrido del comentarista, del periodista, pero quería complementar y la verdad es que es de las buenas decisiones que creo pude haber tomado en mi carrera. Pero volví al país después de titularme como DT ADFA, para retomar mi actividad en los medios de comunicación. Y lo que intento es que en cada análisis que yo haga, el curso obviamente me haya servido como un enriquecimiento de los elementos y de los análisis. Eso es básicamente, Daniela. Muchas gracias, don Darío. Don Octavio, cuéntenos, ¿ha desempeñado esta labor técnica en algún equipo profesional? ¿Cómo llegó hasta allá? Me hubiera gustado, Daniela, pero no fue posible. Me parece que es un círculo bastante cerrado el de los técnicos y los asistentes. Bueno, yo
más o menos parecido a lo de Darío Ángel, para entender mejor el juego, para hablar con mayor solvencia de esta actividad que siempre me ha apasionado. Pero a diferencia de él, yo no estuve en Buenos Aires, sino que lo tomé el curso de manera virtual en el 2010 y 2011. Me tocó interrumpirlo por asistir al Campeonato Mundial de Sudáfrica en el 2010 con Caracol Televisión, pero después lo retomé y lo concluí. Ahí lo interesante es que los profesores en su mayoría fueron jugadores o técnicos y son muy rigurosos, entonces no es simplemente un cartoncito por estudiar, sino que los exámenes son absolutamente rigurosos y la satisfacción de lograr pasar y con unas notas más o menos destacadas. En comienzo era para entender el juego, pero luego ya tomando el curso yo me entusiasmé y dije, ¿por qué no? De repente si alguien me admite como asistente para comenzar adecuadamente la carrera, pues lo voy a realizar. Y en esa época tenía conversaciones frecuentes con el técnico Hernán Torres, que estaba por el lado de Itagüí y de Río Negro, en Antioquia. Y luego fue contratado por Millonarios para dirigir a Millonarios. En ese momento, digamos que la relación, no digo de amistad, pero por lo menos sí de periodista frente a técnico, estaba en su mejor momento y él me ofreció ser uno de sus asistentes. Y yo le acepté, incluso con la condición de retirarme de mi trabajo de periodista. Sin embargo, él me dijo que en el club no aceptaron porque ese periodista no iba a dejar su esencia, su ADN de ser periodista, y que era muy peligroso para un equipo de la talla de Millonarios tener en su camerino, en el vientre de ese monstruo, a alguien que pudiera estar informando al exterior sobre la que sucedía allí internamente. Ok, don Octavio, entonces digamos que usted sí se inclinó un poco más hacia ejercer la labor, porque pues don Darío lo hizo más hacia ser comentarista, pero usted, don Octavio, ¿le gustaría dirigir algún equipo o en algún momento le gustó, no sé, se enfocó en algún equipo para poder dirigirlo, para poder ejercer esa, como lo que estudió, esa profesión? No, en comienzo estudié para prepararme para hablar mejor de fútbol, para entender mejor el juego, para desempeñarme en los medios de comunicación. Pero por esa transitoria amistad con un técnico de fútbol y que estuve en Bogotá dirigiendo a Millonarios, digamos que en ese momento sí me entusiasmé. Pero después me di cuenta que no es para mí porque normalmente los directores técnicos necesitan una trayectoria larga, un recorrido, primero como jugadores en su mayoría, luego como asistentes y que estén en ese círculo. Los que no pertenecemos a ese círculo difícilmente, casi que en un 99% nos van a rechazar. Yo sé, dejo una lucecita de posibilidad, pero no lo creo. Y creo, Darío Ángel, que son muy pocos los no futbolistas, no vinculados a ese círculo, los que logran ser directores técnicos. Tal vez Arrigo Sacchi, sin ser jugador, fue después técnico, Jorge Luis Pinto de repente, pero ellos anduvieron metidos en equipos de fútbol desde muy pequeños, o de muy jóvenes por lo menos. El caso de Pinto, una vez terminó su carrera de preparador físico, creo que en la Universidad Pedagógica, y tal vez hubo una vez un técnico brasileño que ahora Darío Ángel nos va a recordar, que también tomó la selección, tal vez Coutinho, que tampoco ha sido futbolista, pero en la mayoría de los casos son los técnicos más destacados tienen un pasado como jugadores. Claro, y bueno, entonces, ¿por qué el gusto al comentarismo? ¿Por qué llegar a ese punto? Don Darío, cuéntenos. Bueno, el gusto era por el fútbol y yo estuve en Millonarios en un proceso de formación desde mi adolescencia, pero la verdad es que era una época muy lejana, no habían nacido Daniela y Carlos, obviamente, en la que llegar a ese equipo profesional era muy complejo. En Millonarios recuerdo que había 7 jugadores argentinos y los que llegaban a la línea profesional eran jugadores realmente de unas condiciones desequilibrantes. Pues en su momento, Willington Ortiz, Alejandro Urán, en fin. A mí me tocó en el mismo equipo con Julio César Ortiz, el hermano de Willington, que era
muy bueno también, un extremo derecho muy hábil, tumaqueño, pero tampoco él encontró oportunidades en Millonarios. Se tuvo que ir al Once Caldas. Yo en Bogotá pues ya estaba trabajando en otras cosas, me hice docente, dicté clases en un colegio, después empezó mi carrera en los medios, pero de forma todavía muy como aficionado porque no había un contrato de trabajo. Entonces anduve por las emisoras en Bogotá comentando fútbol aficionado, emisoras pequeñas, hasta que un día me escucharon por ahí en el Campín comentando un partido y una persona amiga en común con Octavio que se llama Enrique Rivera, hoy narrador en Cúcuta, venía con el Cúcuta a un partido contra Santa Fe como locutor comercial de Caracol Radio. El narrador era Alfredo Castro, que después se volvió un gran narrador de ciclismo. Y ellos no traían comentarista en la transmisión, entonces me dijeron, yo estaba en el Campín, que si yo podía comentarles el partido, y cuando me dijeron Caracol, pues la emoción fue tremenda. Entonces yo comenté ese partido hacia Cúcuta y a las 2 semanas recibí una llamada que si me interesaba irme a radicar a Cúcuta. Era yo un joven de 21 años y pues no lo pensé, tenía obviamente el impulso de la juventud y la audacia del que quería llegar en los medios de comunicación, y ahí comenzó sí mi carrera profesional desde el año 82 hasta estos días. Muchas gracias. Don Octavio, cuéntenos, ¿cómo llegar a ser comentarista? ¿Por qué? Bueno, yo creo que esa es una vocación que se trae desde adolescente. Yo recuerdo que en el colegio Juan del Rizo, un salesiano, en el 20 de julio, el rector del colegio nos invitaba a algunos alumnos a que diésemos algunos datos en el momento que todos los alumnos estaban formados en el patio del colegio. Patio que a la vez era cancha de fútbol, cancha de voleibol, cancha de baloncesto. Bueno, ahí se compartían todas las actividades. Y a mí me agradaba ir a hablar de deportes y escuchaba ya narradores y comentaristas. Y a veces me iba al estadio y no tenía dinero para ingresar, pero esperaba que se llegara al minuto como 70, 75 del partido, porque había una orden para los bomberos que por seguridad tenían que abrir las puertas para que la gente empezara a salir. Unos salían, otros ingresábamos a ver los jugadores, los equipos, pero aprovechamos también para ver a los más sobresalientes comentaristas y narradores que en ese momento para nosotros eran ídolos o por lo menos motivos de punto de referencia para la carrera. Y ahí lentamente hasta que terminé bachillerato, estudié en el Colegio Superior de Telecomunicaciones y lentamente ahí fui tocando puertas, muchas se cerraban, pero se fueron abriendo otras, persistiendo, estudiando, y ahí se fue escalando. Yo digo que eso es una bendición de Dios, básicamente es una bendición de Dios, porque Dios le da a uno las virtudes, los atributos, la vocación para desarrollar, la persistencia, la resiliencia para no dejarse doblegar frente a circunstancias adversas que pasan en esta profesión. Uno quisiera estar mejor ubicado, mejor remunerado, mejor reconocido, pero toca seguir dando la batalla porque a veces eso es difícil de certificarlo lo que voy a decir, pero a veces las palancas funcionan. Y yo creo que en el caso de Darío y mío, la palanca ha sido primero los atributos de Dios, la misma buena voluntad de Dios, las bendiciones de Él, pero por encima de todo la persistencia y la vocación, el gusto, la pasión nuestra. Muchas gracias. Y bueno, a hoy pues está de moda la palabra reinventarse. ¿Cómo se ha reinventado el periodismo deportivo? Ustedes que son comentaristas, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han tomado? Pues frente a esta emergencia pública. Pues lo primero es trabajo en casa. La radio tiene muchas herramientas y hoy nos comunicamos de diversa manera hacia el máster de Antena 2 en el programa Fanáticos que se hace entre 1 y 2 de la tarde. Entonces ya dirá Octavio cómo lo hace. Yo desde este mismo computador donde estoy conectado con ustedes vía Zoom, tengo una aplicación que se llama PCNet. Y la aplicación necesita una USB, una llavecita especial que se instala y ahí ya quedo conectado con la emisora, porque la emisora tiene el sistema PCNet. Entonces yo quedo en paralelo
y el sonido es maravilloso. Es, Daniela, Carlos y Octavio lo sabe, es como estar en el estudio. El sonido es impecable, es con un ancho de banda extraordinario. En su momento utilizábamos satélites especiales. Hoy la magia de Internet nos permite esta comunicación con toda la tecnología. Entonces, estamos al aire 4 personas y cada uno está en su casa. Y al aire da la sensación que Octavio está a mi derecha, que Marden está a la izquierda y que Ernesto está al lado. Entonces, la cuarentena nos ha exigido ese tipo de comunicaciones. Yo estoy tan contento que seguiré en cuarentena. Sí, y don Octavio, cuénteme, ¿amañado también en la cuarentena desde casa o cómo ha reinventado, cómo se ha reinventado, cómo le ha tocado frente a estar aislado y estar en casa? Bueno, Daniela, yo creo que ya en las universidades se estaban utilizando las plataformas como Zoom, por ejemplo, para algún tipo de clases, pero no era muy frecuente. Las clases en las universidades son presenciales. Bueno, eran antes de la pandemia. Y digamos que nos adelantamos en esta tecnología. Y en la radio exactamente lo mismo que Darío, con la diferencia que yo sí todavía salgo es por teléfono, porque no tengo todavía esa tecnología tan adelantada que tiene Ernesto, Marden y Darío Ángel. Entonces, en ese momento yo estoy un poco en desventaja frente a ellos, pero ahí procuro defenderme diariamente. Bueno, eso es lo importante. Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Daniela. Bueno, hay una parte que me llamó mucho la atención, obviamente, en la conversación que han tenido con Daniela, y es obviamente la parte en la cual un comentarista deportivo pues llega a un medio de comunicación. Cuéntenme, señor Octavio, ¿qué debe tener un comunicador social y periodista para poder llegar a ser un comentarista o un presentador deportivo? Bueno, yo diría que la primera condición, Carlos Mauricio, es vocación, gusto, que la pasión marque la diferencia, que pueda tener, por ejemplo, capacidad de sacrificio, de jornadas prolongadas, a veces corriendo los horarios de alimento, pero también la persistencia suficiente para estar actualizado. Hay que leer, es como el combustible del periodista, el tener conocimiento, pero también estar actualizado y practicar mucho, porque la práctica es la que hace al maestro. Un pianista ensaya y ensaya durante días, semanas, meses, años antes de dar su concierto. Entonces, lo mismo ocurre con esta profesión. Hay que estar, digamos, preparado para cuando llegue la oportunidad, no dejarla escapar. Claro que sí. Y bueno, y desde el punto de don Darío Ángel, ¿cómo uno puede llegar, obviamente, pues a ser comentarista deportivo? ¿Cómo puede enrutarse para poder llegar allá? Bueno, la carrera mía ha estado básicamente en la radio. También era un estudiante cuando llegó alguien buscando a un comentarista. Necesitaba para una transmisión de una emisora Kennedy aquí en Bogotá, partido Colombia-Perú, era un partido internacional en el Campín y se había enfermado un comentarista y necesitaban a alguien. Y entonces mis compañeros me sugirieron, porque pues yo era el futbolero del salón. Me llevaron a la transmisión, fui, eh, pero a última hora se alentó el comentarista enfermo. Entonces, sí, yo estuve participando en la transmisión como un estadígrafo. Me acuerdo que mi primera intervención al aire fue primer tiro de esquina del partido, primero a favor de Colombia. Y ya yo dije, ya debuté en radio y todo eso. Y ahí comenzó entonces mi proceso en diferentes emisoras, transmitiendo fútbol profesional y fútbol aficionado. Y ya contaba que después me vino la oportunidad en una cadena de radio como Caracol. A partir de ahí estuve en Cúcuta, en Ibagué. Allí empecé a ir a los mundiales. Fui al Mundial de México 86. Después nació un proyecto muy bonito en Bogotá llamado Radio Deportes, que era una emisora de 24 horas al día hablando de deporte. Y bueno, ya me nombraron coordinador porque me habían visto que tenía, digamos, como
como vocación para la radio, entonces me dieron un cargo administrativo. Y luego me trasladaron a Caracol Cali, y allí estando en Cali, bueno, antes de irme a Cali me acuerdo que mi amigo Carlos Julio Guzmán, hoy trabajando en Win Sports, se tenía que ausentar del noticiero, un noticiero que se llamaba 7 días en el mundo, era los sábados y domingos a la 1 de la tarde, y él necesitaba un backup, quien le cuidara la espalda, quien le hiciera un turno mientras él iba a la Vuelta a Colombia y todo eso. Entonces me pidió el favor y pues yo me asusté mucho porque pues yo nunca había hecho televisión, nunca había estado frente a una cámara ni nada por el estilo, pues a nivel profesional. Aparte pues de las prácticas en clase. Y vino esa oportunidad y bueno, pasé la prueba y estuve un año ahí como segundo presentador en televisión. Luego en Cali ya formalmente me contrataron a Telepacífico, era presentador del noticiero de la región, del Valle del Cauca, Notipacífico. Ya después vino una oportunidad de comentar fútbol italiano, los primeros derechos que se vendieron en Colombia para el fútbol italiano en época de Faustino Asprilla en el Parma, fueron para ese canal y entonces allí empecé mi carrera en televisión, pero yo era fundamentalmente un hombre de radio, nunca dejé de hacer radio, es mi gran pasión. Y lo que quiero decirles a los jóvenes talentos, a los nuevos colegas, a los estudiantes, es que hay que hacer el curso completo, hay que aprender a ser un buen productor de radio. Esto significa ser el soporte de algún contenido desde fuera del aire, haciendo los contactos, concretando los invitados. Ese trabajo de producción le da a uno mucho bagaje. Y después, en la medida en que uno ya esté preparado, claro, va al aire y esa, yo diría que distinción y ese privilegio de llegar a ser presentador está en el camino. No puede ser ese el comienzo. Yo creo que el camino hay que recorrerlo bien, con calma. Yo siempre digo, cuando me invitan a alguna charla en alguna universidad, que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y quien más resista y más convicción y más vocación tenga, seguramente va a llegar lejos en esto de los medios. Claro que sí, es muy importante eso, don Darío. Bueno, y cambiando de tema, pues ya hablando un poco de temas actuales, ¿no? De lo que está pasando, obviamente, frente al deporte y el COVID-19. El escenario no es positivo frente al deporte, pues incluso cuando se va a reanudar el torneo, la afluencia de gente pues va a ser menor de lo normal y la recuperación de los ingresos va a ser muy lenta. Las medidas pues, que han tomado varios equipos para afrontar la crisis van desde la suspensión de contratos e incluso en varios clubes se plantea la renegociación de sueldos. Don Octavio, ¿cómo sería desde su experiencia técnica esos entrenamientos individuales que van a hacer con los jugadores? Carlos Mauricio, yo entiendo que ya los han estado realizando. Primero, cuando la cuarentena y el confinamiento fue más riguroso, ellos estuvieron en casa, siempre como tratando de mantener el buen estado muscular, algo de fuerza, pero hay otro tipo de valores que se entrenan en el fútbol que no se pueden desarrollar en la casa. Ahora se reanudaron entrenamientos aprovechando, digamos, como el kilómetro más cercano a la casa, en las horas de la mañana. Entonces ya los jugadores pueden desarrollar otros ejercicios. Pero resulta que el fútbol necesita es el contacto con el balón, básicamente. Y tener, por ejemplo, duelos, enfrentamientos ante los compañeros. Eso va a tardar un poquito más porque ahora el rigor de los protocolos demanda que haya aislamiento social y que, como es a través de fluidos que puede existir el contagio, como el sudor, entonces están muy rigurosos. Pero yo creo que también están temerosos. Va a ser muy importante lo que ocurra en las ligas europeas que nos van a tomar delantera. Ya se inició en Corea del Sur. En Bielorrusia nunca se interrumpió el fútbol. Solamente había pruebas de temperatura para los aficionados cuando ingresaran a los estadios. Si hay fútbol en Alemania, en Francia, en España, bueno, Francia no, Francia ya determinó que por lo pronto termina el torneo y segundo semestre de repente pueden reactivar. Pero
sin público, es una de las condiciones, eso se va a tardar bastante tiempo. Es como la idea general, mientras se reanuda todo, porque ya las pérdidas están causadas. Lo que se está procurando es reanudar el torneo para mitigar un poco el descalabro. Claro que sí. Y don Darío, ¿es necesario obviamente volver a reanudar este tipo de prácticas? ¿Es necesario que haya suspensión de contratos obviamente en esta época de pandemia, cuando ya por lo menos los equipos están diciendo que quieren volver obviamente a las canchas a entrenar, a reiniciar el fútbol colombiano? Yo creo, Carlos, que la suspensión de contratos le ha venido como anillo al dedo a los malos dirigentes, a los que no honran la palabra, a los que se aprovechan del COVID-19 para suspender un vínculo laboral. Una empresa seria necesita cumplir. Hay dificultades, la liquidez se transforma en un estado a veces de emergencia, pero el buen club, el buen presidente, el buen dirigente está obligado a buscar fórmulas para solucionar la liquidez. Los entrenamientos hay que retomarlos de forma gradual. De hecho, el gobierno colombiano ya ha tomado la decisión de autorizar deportes individuales a nivel de entrenamiento en la primera fase. Después vendrán deportes intermedios, por ejemplo, el voliplaya, que son 2. Y finalmente va a dar vía libre a los entrenamientos para el fútbol, que es un deporte colectivo. Lo que sí está claro es que no va a haber fútbol a puerta abierta, que el aficionado no va a volver. Este va a ser un espectáculo para la televisión y básicamente la gente lo va a seguir desde su aparato de televisor. Ahora, hay un hecho colateral y es que recientemente se había presentado la entrega de los derechos exclusivos a Win Sports. Ya RCN como televisión abierta ya no venía transmitiendo el partido, entonces ahora viene que la gente seguramente encuentre una facilidad en cuanto a la tarifa, porque fueron muy protestados los 30,000 pesos mensuales que se pagaban por ver fútbol, para que el fútbol sea masivo. Yo creería que nosotros los que estamos inmersos en la actividad y dependemos de ver el fútbol, pues obviamente no vamos a llorar por los 30,000, pero de pronto si ellos flexibilizan un poquito la tarifa del fútbol puede llegar a sectores populares, a gente que en un momento como este va a encontrar en el fútbol una diversión, porque yo decía ahora que disfruto de la cuarentena, que disfruto del encierro, pero es una cuestión muy personal. Hay gente que se desespera y en este momento se ha reflejado en las estadísticas un hecho lamentable que es la violencia intrafamiliar y muchas veces eso es porque pues, no hay mucho que hacer. Cada quien busca la manera de pasar el tiempo, pero yo creo que el fútbol ayudaría mucho. Bueno, pues en torno a que los canales nos repita partidos, Colombia en el Mundial de Rusia, hoy presentó frente a Grecia, que fue en el 2014. Digamos que para quienes somos apasionados por el fútbol, esos son bocatos de cardinales, dicen, ¿no? Que son realmente bocados exquisitos porque hay abstinencia de fútbol de la liga. Veíamos los partidos del Atlético de Madrid, del Real, del Barcelona o de la Juve, de Liverpool, la Liga de Campeones, y de tener eso a no tener nada, y luego nos dan la oportunidad de ver esos partidos, así sea ya del Campeonato Mundial de Brasil hace ya 6 años, el de Rusia hace 2 años, igual eso es importante. El panorama es crítico para los equipos, para los medios de comunicación, para el canal Win, que es el dueño de los derechos, para las mismas secciones deportivas, para las secciones, por ejemplo, también de deportes de los diarios, para la radio. Son tan apasionados algunos hinchas escuchando sus programas que se enfundan la camiseta de su equipo para escuchar fanáticos de verde, azul y rojo. Hay historias de esa naturaleza. O sea que el fútbol genera
no solamente esparcimiento, sino es fuente también de subsistencia para muchos sectores de la sociedad, empezando para los mismos jugadores. Se les va a afectar sus sueldos, para los directivos, para la estabilidad y el equilibrio administrativo de ese club. Bueno, hay mucha gente que se alimenta, que subsiste a través de la industria del fútbol. Todos estamos perjudicados. Correcto. Bueno, señor Octavio y don Darío, hablemos un poco ahora sobre la selección Colombia. ¿Creen que ustedes que Colombia va a llegar al Mundial de la mano de Carlos Queiroz, don Octavio? Esa sí es la pregunta del millón, Carlos Mauricio. Bueno, resulta que venimos de dos muy buenas actuaciones. Llegamos a cuartos de final en Brasil, cuando se logró derrotar a Uruguay en la segunda fase, que es octavos. Y justamente el anfitrión fue el verdugo de Colombia ya en cuartos. Pero fue una muy buena actuación. Algunos la demeritan pues diciendo que se enfrentaron a equipos que no tienen mucha trascendencia en un campeonato mundial como los griegos o como los mismos japoneses. Pero la tarea se hizo con base en una buena generación y un buen equipo. Ha tenido muchas críticas Peckerman porque para algunos no tiene suficiente aplicación táctica y más fue el trabajo individual de los jugadores que juntándose ellos en el terreno lograron un poco. Se espera que este técnico, Queiroz, que tiene pasado en el Real Madrid, en el Manchester United, que fue campeón mundial con una selección sub-20 de Portugal, que está muy actualizado a lo que ocurre en el fútbol europeo, nuestra selección adquiera un poquito de un tinte de un conjunto que sin perder, digamos, su inventiva, su creatividad, su imaginación, el talento, adquiera un poco más de dinámica y de intensidad y se ponga casi que a la par de los principales equipos del mundo. Y si hay una buena generación y están los jugadores en buen momento en sus ligas, un Cuadrado en la Juve, un James que vaya a otro conjunto, sea italiano, sea de inglés con el Atalanta y así sucesivamente, que cada uno de los jugadores, lo mismo Sánchez con el equipo de Inglaterra bueno, así sucesivamente para no mencionar más jugadores. Si todos están en buen nivel y el técnico logra congregarlos, logra armar un buen modelo y se rinde, yo creo que opciones hay porque tenemos buenos jugadores, tenemos un pasado inmediato y sobre todo que esos jugadores se han fogueado mucho en grandes ligas. Si estamos hablando de jugadores, James Rodríguez en este momento no está pues produciendo, por lo menos está en ritmo, porque pues realmente no está teniendo buena actividad en el Real Madrid. Y pues está hablando de traslados y demás. James es indispensable que lo convoquen a la selección para los próximos partidos que vienen. Pues según Octavio, no hay que llamar a James. James ya es un exfutbolista, ya se tiene que ir para la MLS. Según mi opinión, yo creo que James sigue siendo la insignia, el buque insignia de la selección Colombia. Escucharon que yo no he opinado de James y él está hablando por mí, ¿no? Está sin ritmo, mi estimado Carlos, porque es que estamos en cuarentena, entonces, claro que está sin ritmo como está. Él no venía jugando con Zidane, pero no es porque James no tenga la condición para pelear un puesto, es que Zidane lo tiene borrado totalmente. Por encima de Zidane por encima de James están los demás para Zidane. Obviamente invirtieron una gran cantidad por Hazard, él es muy afín con el fútbol de Isco. Por encima de James está Vázquez, Lucas Vázquez, está obviamente Modric, que es titular, está Kroos. Yo creo que sí fue un error que James haya regresado a Real Madrid, porque aunque le dieron unos partidos, recién llegó porque los demás estaban lesionados, pues nunca estuvo en la órbita y en el interés de Zidane. Ese fue un error. Yo creo que antes que de James, de Méndez, que es quien lo representa, lo ha debido llevar a otro lugar. Lo que pasa es que las razones de James para estar en Madrid son muy poderosas en lo personal. Su compañera sentimental vive en Madrid y él quiere estar en Madrid.
James tiene casa en Madrid, quiere estar en Madrid. Yo me entusiasmé mucho con la posibilidad, pero a la larga terminó siendo una especulación de un diario colombiano, el Diario Universal, de un presunto interés de Atlético de Madrid por 25 millones de euros para llevar a James, porque seguiría en Madrid y podría jugar, porque seguramente el Cholo le daría más oportunidad que Simeone. Pero James tiene una particularidad y es que es nuestro jugador más importante y él tiene todas las condiciones para seguir liderando ese medio campo. Obviamente se tiene también que adaptar, ¿no? Al estilo de juego de Queiroz y tiene que ya no ser un 10, un volante creativo, sino un extremo, pero no tengo la menor duda de que el mejor jugador que hemos tenido en el último tiempo en la selección, porque James no solamente fue importante en 2014, James fue muy importante en la eliminatoria hacia Rusia. Y bueno, lamento mucho que se haya lesionado en aquel partido contra Polonia, pero por favor, es una falta de respeto contra James insinuar que ni siquiera debe ser llamado. Y no lo digo por usted, Carlos, lo digo por mucha gente que considera que James ya es un retirado del fútbol. No, James está en la plenitud competitiva. Ahora, que lo pongan en Madrid va a ser casi imposible. Ojalá pueda irse a otro club, lo quiere Everton con Carleto Ancelotti, ahora el nuevo jeque que compró al Newcastle. Ya en algún momento se mencionó el nombre de James, o sea que ojalá él pueda, después de esta situación, enrolarse a un club en donde tenga continuidad para que venga bien con la selección Colombia. Don Octavio, ¿qué opina? ¿James va, no va? ¿Qué cree usted? ¿Sigue o no sigue? Bueno, mire, a los 28 años, James tiene todavía mucho talento, muchas cualidades. Puede reinventarse todavía, ya que mencionabas esa palabra, Daniela. Pero una cosa es tener las condiciones y las cualidades, pero poder tener el nivel en este instante y poder desarrollarlas. La culpa de lo que ha ocurrido en su paso, en este segundo paso fallido por el Real Madrid, es culpa única y exclusivamente de él. Oportunidades le han brindado, de pronto no tan generosas como se quisiera, pero ha tenido partidos de titular como frente al Zaragoza en la Copa del Rey y no mostró diferencia. Entonces a mí me da la sensación que él ha llegado un poco a una zona de confort, que ha perdido ambición y que no se está preparando con el mismo rigor que lo hacía antes. Como ya tiene dinero, como ya tiene un prestigio, como ya triunfó con el mismo Real Madrid en su primer año, hubo pasajes buenos en el Bayern Múnich, pero digamos que cosas eminentemente personales le pueden estar ganando. Darío mencionó a el Madrid y él tenía la oportunidad de regresar al Madrid al Real Madrid porque su transferencia deportiva pertenece al Real Madrid. Real Madrid algo de los 80 millones de euros que invirtió en el 2014. Ha venido en descenso el valor de su cotización y ha venido en descenso no solamente ahora por efectos del coronavirus, que a todos se les va a disminuir un poco su tasa, su valor de derechos internacionales, sino que a él mucho más porque es como quinto, sexto jugador recambio, es decir, no está entre los titulares y los que habitualmente son suplentes en el equipo de Zidane. Zidane como un técnico de excelencia, como uno que ganó ya 3 Champions de manera consecutiva, quiere a los mejores jugadores. Y James, si se hubiese preparado adecuadamente en el momento indicado, y eso sí, las lesiones lo traicionaron un poco, pero las lesiones, según los médicos deportólogos, tienen dos razones. Situaciones fortuitas, que por ser un deporte de choque puede ocurrir, pero a veces pasa que se está más proclive a sufrir una lesión cuando no se ha tenido lo que se denomina el entrenamiento invisible de manera rigurosa, si no se ha entrenado fuerte. Darío, por ejemplo, nos decía ayer en el programa que él ha visto que se prepara adecuadamente porque manda unos videitos de 1 minuto, 1 minuto y medio. Yo creo que en 1 minuto y medio uno no alcanza a establecer que se está preparando con absolutamente rigor. Él puede hacer hasta 100 abdominales seguidos, pero es que el fútbol es otra cosa. El fútbol también necesita marcar más.
y en ese regresar línea para ser, digamos que un obrero más en materia de recuperación y tener también más continuidad, que esa se la gana el jugador en los entrenamientos, pero cuando den las oportunidades, certificar esas condiciones que ha mostrado en los entrenamientos ya en los juegos oficiales. Digamos que todas esas características, esos pequeños detalles no los ha podido confirmar James en esta segunda etapa frente a Zidane. Y ya cuando en la primera etapa, antes de marcharse al Bayern de Múnich, también le había ofrecido algunas oportunidades el mismo Zidane, pero tampoco las había logrado aprovechar. Se había, digamos, peleado con otros técnicos o no los había logrado convencer plenamente. Unos anteriores que pasaron, se me olvida ahora, Darío Ángel, el nombre del técnico que estuvo con el Liverpool, y bueno, y también tuvo otro técnico en Alemania que no lo quiso al final, pero bueno, yo creo que un director técnico, si es ecuánime, si es absolutamente independiente en sus conceptos y en su manera de dirigir, si un jugador le rinde, lo va a tener entre los 11, pero si no lo convence plenamente por distintas razones, por distintos motivos, no, entonces James, digamos que se ha quedado en ese pedacito, pero que tiene condiciones todavía. Estamos discutiendo estos días si es bien, si es bueno o es malo que vaya a la Major League Soccer. Yo creo que eso significaría casi que ya el declive, el ocaso de su carrera. Él debe ir a la Major League Soccer más adelante, cuando tenga 33, 34 años. Tiene 28. Si se pone a punto, si va a un equipo donde tenga muy buena relación con el técnico, pero que lo convenza en el terreno también, que logre nuevamente su nivel, que se reinvente, que logre llegar a ese nivel que lo hizo grande, pues nuevamente podemos tener una versión mejorada de James. Tenemos la esperanza, pero no se puede ser contemplativo frente a James, porque tiene un entorno que lo mima demasiado y eso lo lleva a estar en zona de confort. Entonces, es un buen jugador, pero su nivel en el momento lo lleva a que lo descarte su técnico en el Real Madrid. Rafa Benítez, ¿no? Rafa El Benítez, técnico sí. que en su momento le negó la oportunidad también, la continuidad. Él tuvo un brillante comienzo de carrera en Real Madrid con Carleto Ancelotti. Y yo creo que él es el papá futbolístico en Europa de James. Pero estaba Ancelotti. Porque, sí, papá Ancelotti, porque, y ahora es el técnico de Everton y esa podría ser una buena alternativa. Yo creo que a James no lo debemos contemplar, no lo debemos considerar como especial, pero sí lo debemos cuidar. Yo creo que, a ver, Octavio dice que la referencia que yo tengo sobre el entrenamiento que hace James es muy subjetiva porque es apenas un video de 30 segundos. Quiero decirle a Octavio que ya hay videos largos en Instagram, está la opción, y que James publica sus rutinas de entrenamiento y le puedo decir que es un animal trabajando en el sitio donde él vive, hace todos los protocolos de un gran deportista, desde la entrada en calor, la propiocepción, el trabajo en bicicleta, el trabajo en banda, trabajo de fortalecimiento, de core, trabajo de velocidad en cortos espacios con reacción, lo que puede hacer un futbolista desde su casa. O sea, juzgar en este momento a James cuando todos han estado inactivos me parece que es muy injusto. Y lo otro es que sí, hay un hecho innegable, es que Zidane no quiere que James esté en Madrid. Yo veo un lío y es que él tenga que esperar un año más para que termine su contrato y quedar libre, porque en ese año perdería mucho más el ritmo, así, el ritmo competitivo. Ojalá no se vuelva a lesionar, porque ese ha sido otro karma de James, pero, y obviamente sugerir llevarlo a Inter de Beckham en la Florida es prácticamente sentenciar su final de carrera. Yo creo que James tiene mucho para dar todavía en Europa y confío plenamente en que el 10 vuelva con toda la selección. Volviendo al tema, obviamente, lo de James Rodríguez, pues comentarle en cuanto a las lesiones y demás, pues o sea que no solo él, sino también Falcao y otros deportistas han sufrido también de lesiones. ¿Hay reemplazo para ellos mirando los próximos torneos que se vienen de nuestra selección Colombia? Me refiero a lo que es las eliminatorias al Mundial de Qatar y la Copa América que se va a desarrollar en nuestro país. Sí, Falcao ya tuvo reemplazo en el Mundial
Mundial de 2014 al cual no pudo asistir, fue Teófilo Gutiérrez, que andaba muy bien. Hoy justamente recapitulando ese partido, Teófilo hizo un trabajo táctico notable, y aparte hizo un gol en ese juego, pero hay formas en el sistema de juego y en el modelo futbolístico para reemplazar a las grandes figuras también. Esa vez fue Teo. Hoy, si Falcao no llegara bien, aunque pues aparentemente siendo un hiperprofesional de pronto le dé para llegar a Qatar, eso se irá viendo en la eliminatoria, pero ahí hay dos o tres alternativas. La primera es Duván Zapata, un jugador que está yo diría que en la mejor expresión de su carrera, siendo goleador de Atalanta de Bérgamo, lo quiere Juventus. Yo creo que Alfredo Morelos, un goleador calificado en la Liga de Escocia, pretendido por algunos clubes de Inglaterra, es una segunda opción. Bueno, y ahí tenemos a Luis Alberto Suárez, que se lo están peleando algunos clubes importantes de Europa y que aunque está en la segunda división han mostrado una gran capacidad en el fútbol de España. Ellos tres, pero aparte está Muriel. Yo creo que tenemos incluso en el medio suramericano un jugador importante como Rafael Santos Borré. Alternativas hay. Y para James también, en el evento de que James no llegara bien o se lesionara, también hay jugadores que lo pueden reemplazar porque en este plan de juego de Queiroz, el 10, el volante organizador neto, no tiene mucho espacio. Por eso yo decía que James se tiene que adaptar a la posición de extremo y de hecho así en los partidos de la Copa América lo puso Queiroz, pero si no estuviera bien James, ahí tenemos a Juanfer Quintero, por ejemplo. En el medio colombiano hay jugadores, por ejemplo, el Rifle Andrade, que para mí es el mejor refuerzo de la liga, en un momento determinado puede dar una buena mano. En Europa mismo tenemos jugadores como Izquierdo, por ejemplo. Al no estar James, las banderas las tomó Cuadrado. Entonces yo creo que sí hay jugadores para reemplazarlos. No hay que temer a eso. Ojalá lleguen bien Falcao y James, pero si no, hay de dónde echar mano. Bueno, hay un buen recambio generacional. Yo creo que los dos técnicos, el anterior, Pekerman, y el actual de la selección colombiana, Carlos Queiroz, han estado atentos a ir acercando jugadores que van a convertirse en el relevo generacional cuando ya Falcao, que está sobre los 32 años, se marche, por ejemplo. Parece que Duván Zapata es la primera opción. Morelos también ha demostrado grandes cualidades, aunque a Morelos habría que probarlo en unas ligas un poco más exigentes porque ha estado en Escocia. Sería bueno verlo en Inglaterra o en Italia o en España y con más continuidad en la selección Colombia. Santos Borré, en cambio, ha tenido muy buen desafío, digamos que ha tenido que jugar, por ejemplo, en la Copa Libertadores y es un jugador de muy buena movilidad, un jugador que tiene gran aplicación táctica, la que aprendió con el Cholo Simeone en el Atlético y ahora con el Muñeco Gallardo en el River Plate. En cuanto a volantes, pues resulta que a Queiroz le gustan más esos volantes que sean dinámicos, que sean rendidores, que tengan lo que tanto se exige ahora en Europa, que es la intensidad, que hablan de la mezcla de aplicación táctica, de buena técnica, de convicción mental, de seguridad psicológica, pero también de una buena preparación física. Entonces, ahí tenemos buenos exponentes como, por ejemplo, Mateus Uribe, que está en el Porto de Portugal, y si bien es cierto, puede partir de primera línea, sabe llegar al área adversaria. Y pues hay otros jugadores que pueden cumplir esa función más o menos del medio campo, de tocar, de distribuir, que tanto hace James, que es, por ejemplo, Edwin Cardona, que no fue llevado al anterior mundial justamente por algunas actitudes, algunas inconductas, como eso de gesto racista frente a los coreanos en un partido amistoso. Esos pequeños detalles los fue apuntando el técnico Pekerman cuando tuvo, siendo miembro integrante del Boca Junior, un problema al lado de Fabra y de Barrios, tal vez con unas jovencitas en Buenos Aires. Esos detalles extrafutbolísticos son mirados ahora por los directores técnicos para cuando vayan a elaborar su lista de convocados.
Por ejemplo, ahora Sebastián Villa está involucrado en una violencia de género y eso le podría cerrar las puertas si no termina bien frente a la justicia argentina y frente a la misma conducta y la misma disciplina y lo que puedan evaluar en el mismo Boca Junior. Entonces, en ese sentido deben cuidarse los jugadores, pero también en lo eminentemente futbolístico, si estos dos se marchan, están surgiendo en otras posiciones y que son jóvenes y seguro que siempre vamos a tener recambio generacional. Por jugadores no hay que preocuparse, la cuestión es que esos jugadores sí necesitan es actividad y no se puede en ese momento desarrollar, no están jugando en sus equipos y la primera fecha sería en septiembre. Yo creo que esa fecha va a tener que correrse porque si no les permiten regresar a los entrenamientos pronto, por lo menos. Bueno, ya para cerrar, don Octavio, don Darío, ¿cuál es para ustedes el deportista del momento, el que mejor rendimiento tiene y por qué? Que comiencen los mayores. Entonces, en ese caso, Darío Ángel. Bueno, Daniela, tú preguntas por deportista en distintas disciplinas o exclusivamente en fútbol. Pues como usted lo vea mejor, yo sé que a usted le apasiona el fútbol, del fútbol, hablemos del fútbol. ¿Cuál es el futbolista del momento que está destacando la selección? En la selección, por inmediato pasado, el más rendidor ha sido Cuadrado, que pertenece a la Juventus. Es el jugador que ha tenido mayor regularidad. El técnico le ha dado oportunidades. Ha tenido puestos incluso distintos. Ha actuado de lateral derecho, pero ha actuado en el medio campo, por ese mismo costado. Pero, por ejemplo, en la selección lo tienen jugando más interno. Los técnicos hablan mucho de juego interno, juego externo, juego por las bandas o elaboración interna, para luego sorprender también que ayer por los sectores. Y creo que ha tenido versatilidad táctica y es un jugador que no está involucrado en problemas extrafutbolísticos, rendidor ha sido él. Yo creería que Juan Guillermo Cuadrado, aunque pues tenemos un vacío de fútbol en los últimos 2 meses y pues estamos remitiéndonos a lo sucedido entre, digamos, septiembre, que comenzó la temporada en Europa, hasta febrero que se jugó, porque ya el 10-12 de marzo las ligas en el mundo se habían congelado. Don Octavio, rápidamente, en otras ramas para usted, ¿cuál es el mejor deportista? En otras ramas, pues nada más ni nada menos que tenemos al campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, en ciclismo. Y hay 2 o 3 ahí que le están siguiendo la pista. Uno ya demostró siendo subcampeón en 2 oportunidades del Tour de Francia y siendo campeón del Giro de Italia y también de la Vuelta a España, Nairo Quintana, está Rigoberto Urán, está Higuita, está el Superman López. Bueno, viene una camada muy importante de ciclistas. Ciclistas tenemos ahí en primera línea, tanto que en el Pro Tour, algo así como el escalafón de los ciclistas, estamos en primerísimos lugares. La nación que más había ganado etapas este año antes de la pandemia había sido Colombia, incluyendo las pruebas en todo el mundo. O sea que en ciclismo estamos entre los 3 primeros y mejores países del mundo. Y hay deportistas destacados en otras áreas. Los tenistas, recuerden que ganaron en dobles, Farah y Cabal en Wimbledon. Tenemos a Mariana Pajón, que ha sido campeona olímpica en 2 oportunidades, en Río 2016, en Londres 2012, Figueroa, que fue también oro en los Olímpicos de Río. En bicicross tenemos también hombres como Kendo, como Ramírez. Bueno, en varias actividades tenemos deportistas muy destacados. El futbolista con mejor vigencia, con más resultados, con más continuidad como titular en una escuadra tan exigente como la Juve, lejos, Juan Guillermo Cuadrado. Yo creo que hoy es el futbolista para mostrar. James en vilo, Falcao volviendo,
los demás buscando un lugar. Yo creo que lo de Cuadrado ha sido fantástico. Y en otros deportes sí, claramente, Egan Bernal, que aparte de ser un gran ciclista, es un hombre de unos inmensos valores. Yo me fijo mucho en eso, ¿no? La forma como ha ayudado a sus coterráneos en épocas difíciles, la forma como también ha buscado ingeniosamente cómo entrenar en casa, ya pues ahora fueron autorizados a salir a carretera. El deportista debe ser consciente de lo que significa en el ámbito de la sociedad como un ícono, como una persona para que los jóvenes sigan y Egan ha entendido muy bien su papel. Cuadrado también, Cuadrado tiene una fundación en Necoclí, en su pueblo natal, donde ayuda a la población más vulnerable. Entonces, yo creo que en fútbol Cuadrado, en ciclismo Egan Bernal, y bueno, la lista sería larguísima porque venimos de una pretemporada o de una temporada brillante, ¿no? Lo que significó, por ejemplo, Mariana Pajón en el BMX, lo que ha representado la pareja de Farah y Cabal, Farah pudiendo sortear su situación y demostrando su inocencia frente al doping. Ganar Wimbledon realmente es como ganar el Tour o es como ganar un mundial de fútbol, entonces es una buena selección. Y bueno, se nos está quedando Darío Ángel, ¿sabe quién? Sí, Caterina Ibargüen. Sí. Caterina Ibargüen, campeona de la Liga de Diamante, Sí. Cambió de entrenador, de pronto eso la ha afectado un poquito, tuvo una lesión, estaba en duda para la Olimpiada, pero bueno, va a tener la oportunidad si los Juegos Olímpicos se hacen finalmente en Japón el año entrante. Bueno, ¿y qué me dice Uchela también en el béisbol? O sea, tenemos hoy una cosecha de deportistas extraordinaria. Sí, es verdad. Bueno, don Darío, don Octavio, esto pues sería todo por hoy. Realmente les agradecemos por aceptar nuestra invitación a nuestro canal de Social Journalist 2020. Cada comentario, cada narración es muy importante y pues nada, esperamos verlos muy, muy pronto, ya sea en alguna cabina de radio o desde lo lejano. Muchísimas gracias. Ustedes por la invitación. Muchas gracias, Daniela, Carlos y a don Octavio Mora Gómez. Todo el respeto y la admiración para su carrera profesional. Y a ustedes, los estudiantes, les deseo lo mejor. Este medio que no es tan fácil, pero que con persistencia, con vocación y con mucha preparación seguramente van a encontrar un lugar. Esta dinámica me gustó muchísimo y bueno, que tengan muchos éxitos. Un abrazo. Muchas gracias, Daniela, gracias, Carlos Mauricio, los interrogantes bien formulados, el hilo conductor que llevaron de la emisión muy bien. No era fácil poder convencer a Darío Ángel Rodríguez, que es una figura cimera del periodismo colombiano, un comentarista muy connotado, no era fácil convencerlo y ustedes lograron, o sea que ese ya es un factor importante porque la producción es supremamente importante también en los medios de comunicación, no solamente basta la virtud artística, el desempeño de la expresión oral frente al micrófono, y lo otro es que se preparen, lean mucho, que ahí arman un bagaje cultural que es supremamente importante, pero antes que periodistas deportivos son periodistas universales y hay que saber de muchos temas. Y gracias, un abrazo. Gracias y qué bueno poder compartir con Darío Ángel, de verdad. Siempre ha sido un contertulio exigente, riguroso, es un arquetipo, un modelo para seguir, es inspirador y qué bueno haber podido compartir con él. No olviden a nuestros obviamente seguidores de nuestro canal Social Journalist seguirnos en nuestras redes sociales, también hacerles una invitación a nuestro canal de YouTube en donde tendremos más contenidos de nuestra página y hacerles una invitación al Instagram Live de nuestro compañero Sergio Corredor, que va a estar buenísimo para una próxima ocasión. Esperamos verlos muy pronto y nos vemos en otra ocasión. Les deseamos para todos una feliz tarde. For the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me up, cause this shit